Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos ha tocado exponer el reclutamiento del personal. Siguiente, Camila, por favor. Ya. La introducción. Hoy en día, para las empresas es muy importante el reclutamiento y la selección de personal, ya que es el factor humano, es de vital importancia en todas las actividades de la empresa. Es por tal motivo que el presente ensayo fue desarrollado con la intención de comprender de una mejor forma el reclutamiento y la selección del personal dentro de una empresa y la importancia de escoger a la persona más idónea para desempeñar dichas actividades. Asimismo, este es un tema que ha sido investigado arduamente con mucho esfuerzo, en el cual se analiza y se estudia el proceso y selección del personal. Cámbiamelo, Camilo, por favor. ¿Qué es el reclutamiento del personal? El reclutamiento es el proceso en el cual las empresas contratan al talento adecuado para ocupar un puesto. Por ello es vital importancia tener una estrategia y planeación de reclutamiento, ya que sin el capital humano sin el capital humano necesario, ninguna compañía puede ser competitiva. El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que se poseen a través atraer candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos dentro de una organización. Como nos dice, el reclutamiento es el proceso de búsqueda de candidatos para entrevistar y contratar con la finalidad de cubrir puestos vacantes dentro de una empresa. En otras palabras, el proceso de reclutamiento consiste básicamente en buscar las piezas de un rompecabezas correctas para una empresa a través de esfuerzos como publicaciones en línea, eventos en redes sociales, volantes y más. ¿Me lo cambias, Camila, por favor? Definición de selección. No. Más atrás, vale. Definición de selección. La selección de personal es el proceso que se sigue para la contratación de un empleado. Para cubrir el vacante se evalúan las cualidades, conocimientos, habilidades o la experiencia para cubrir la vacante que demanda la organización. El proceso de selección de personal es la herramienta que la dirección aplica para diferenciar entre los candidatos que están calificados y los que no están mediante el uso de diferentes técnicas. El objetivo de proceso es elegir a la candidata más valiosa para la organización. Por otro lado, el proceso de selección se incluye bajo el paraguas de reclutamiento. Es mucho más específico, ya que incluye detalles como seleccionar los currículos, destacar perfiles y dejar a un lado a los más calificados para contratar nuevamente realizar llamadas a las personas seleccionadas, realizar exámenes o pruebas de habilidades para reducir en un grupo de candidatos, entrevistas personalizadas y candidatos potenciales. Gracias. Ya, puedes empezar ya. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Camila Arevilca. Yo les voy a hablar sobre las diferencias entre el reclutamiento y la selección de personal. Aunque se trate de dos conceptos que van de la mano, existen diferencias que todo encargado de este procedimiento debe conocer para llevar a cabo de la mejor manera. El reclutamiento es una etapa inicial, mientras que la selección de personal es una de las fases finales. Para el reclutamiento no es necesario una acción coordinada del área de recursos humanos, como por ejemplo, muchas veces son los candidatos los que llegan por su cuenta tocando la puerta de una empresa. En cambio, para un proceso de selección, sí es indispensable la coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.
La fase de reclutamiento es de evaluación, mientras que la de selección se ejecuta acciones y tácticas para finalmente incorporar al nuevo talento. Fases de reclutamiento. El proceso de reclutamiento se divide en cuatro fases, pero en sí solo puede cambiar, ya que cada empresa lo puede ajustar a sus necesidades. Depende el proceso de reclutamiento. Las cuatro fases de reclutamiento son la fase uno, que es la requisición de empleados. Es un documento que contiene toda la información sobre el vacante a cubrir. Es una orden de servicio para que el organismo de reclutamiento comience a funcionar, para lo cual debe verificar la planta de personal presupuesta. Si no está presupuesta, se regresa al departamento que lo solicitó para que recabe la autorización de la gerencia, como el grado de necesidad de este puesto para la empresa, el título exacto del puesto y la carga de trabajo. En la segunda fase, que es análisis de las fuentes de reclutamiento, significa analizar dónde localizar o encontrar a los candidatos adecuados. Los lugares en donde se supone estarán localizados los candidatos para la vacante de la empresa. Asimismo, en esta fase es donde aparecen las fases de reclutamiento, las cuales son fuentes internas, fuentes externas. Las fuentes internas significa cubrir las vacantes disponibles mediante la promoción o transferencia de sus empleados, mientras que las fuentes externas es completar las vacantes disponibles mediante candidatos que son reclutados en el mercado de mano de obra. En la tercera fase, que es la elección de los medios de reclutamiento, son los medios utilizados para informar a los pobladores candidatos sobre la vacante existente de la empresa. Mientras más amplios sean los medios de reclutamiento, mayor será la oportunidad de conseguir a la persona que se desea. Pero es muy importante que se especifique muy bien las características del personal, así como la del vacante. Algunas fuentes de reclutamiento son los carteles en las portadas de las empresas. También puede ser archivo de candidatos, anuncios que pueden estar en periódicos, radio, televisión. En la cuarta fase de elección del contenido de reclutamiento consiste en la selección y la información que será transmitida a los candidatos sobre la vacante. Es necesario ser preciso en la descripción del puesto. Eso ahorra mucho tiempo y dinero, ya que después de haber hecho el reclutamiento, el paso que sigue es la selección de personal, en el que se recopila y utiliza información acerca de los aspirantes, a fin de elegir cuáles de ellos recibirán ofertas de empleo de acuerdo a las características de las vacantes disponibles. Buenas tardes, licenciada. Yo voy a explicar sobre el proceso de reclutamiento. Bueno, el reclutamiento implica un proceso que varía de acuerdo a la organización. En muchas organizaciones, el inicio del proceso de reclutamiento depende a una decisión en línea. En otras palabras, el departamento de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad al respecto sin que el departamento en el que se encuentre una vacante haya tomado la decisión correspondiente. Eso quiere decir, Lisa, que cuando hay una vacante, siempre toma decisión el departamento en el cual se requiere. Siguiente. En el proceso de reclutamiento hay varios procesos, hay diferentes medios de reclutamiento. Uno de ellos es el reclutamiento interno. El reclutamiento interno es un proceso de selección de trabajadores que, como su propio nombre lo indica, se lleva a cabo dentro de la empresa. Es decir, este es un tipo de reclutamiento
no hay nuevos aspirantes, se hace un reclutamiento dentro de la empresa y esto se hace hay diferentes técnicas entre el reclutamiento interno, las cuales son, por ejemplo, hay ascenso de personal, hay cambios de puestos laborales y este reclutamiento interno tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas del reclutamiento interno son, es más económico ya que no se gasta en, no se invierte en medios de reclutamiento, como por decir, poner al periódico eso. Y también es más rápido porque no se, no se pierde tiempo en hacer publicidad sobre el trabajo. También es como una fuente de motivación, ya que otros empleados a ver que ascienden también querrán ascender. Y también tiene sus desventajas porque también puede generar conflictos dentro de la empresa, ya que existirá envidia, por ejemplo, entre trabajadores, ya que todos querrán ascender. Siguiente página. Otro medio de reclutamiento es el reclutamiento externo. El reclutamiento externo funciona con candidatos que provienen de afuera. Cuando hay una vacante, la organización trata de cubrirla con personas ajenas, es decir, con candidatos externos atraídos mediante las técnicas de reclutamiento. El reclutamiento externo incide en candidatos reales o potenciales, disponibles, empleados en otras organizaciones mediante una o más técnicas de reclutamiento. Por ejemplo, una de las técnicas de reclutamiento externo sería las recomendaciones que tiene de otras empresas, podría ser mediante carteles, anuncios o por internet o también por recomendación por parte de de las mismas personas que trabajan dentro de la empresa. Por ejemplo, uno que trabaja en la empresa tiene un hijo, o sea, puede recomendarlo, pero bajo su responsabilidad. Eh, el reclutamiento externo tiene ventajas también, tiene ventajas. Una de las ventajas del reclutamiento externo sería que se adquiere nuevo personal, nuevos conocimientos. También hay una desventaja es que el personal nuevo llega con otras experiencias que haya adquirido en otras empresas. Y una de las desventajas del reclutamiento externo sería que hay, hay, ese, hay un costo en el momento del reclutamiento, en lo cual hay un gasto en el momento del reclutamiento externo, ya que se tiene que hacer publicidad, tiene que hacerse anuncios, carteles o en el periódico. Eh, Otra desventaja del reclutamiento externo sería la pérdida de tiempo porque se tiene que hacer la inducción de personal, el reclutamiento y eso sería. Muy buenas tardes, Licen. Yo voy a hablar sobre el reclutamiento mixto y sobre las conclusiones. Como ya mis compañeros han hablado del reclutamiento externo e interno, voy a dar el concepto de reclutamiento mixto. El reclutamiento mixto es aquel que está formado por candidatos del exterior, que quiere decir que están fuera de la empresa, y también que permanecen en la empresa. Es la mezcla de candidatos internos y externos dentro del área. En la mayoría de los casos, las empresas no hacen solo reclutamiento interno o externo, sino que se complementan con ambos, ya que al hacer un reclutamiento externo, ya que al hacer un reclutamiento interno es necesario cubrir el puesto actual del trabajador. El reclutamiento mixto se aborda con 3 procesos. El primero sería, al principio, reclutamiento externo seguido de reclutamiento interno en caso de que el primero de los resultados deseados, la empresa se interesa más en la entrada de recursos humanos que en su transformación. Es decir, que la empresa necesita en corto plazo personal calificado y debe importarlo del ambiente externo.
al no contratar a candidatos externos a la altura deseada, recién hacen un reclutamiento interno. El segundo proceso es, al principio, reclutamiento interno seguido de reclutamiento externo. En caso de no obtener los resultados deseados, la empresa da prioridad a sus empleados en la disputa si no encuentra candidatos internos adecuados. Opta por el reclutamiento externo. El tercer proceso sería reclutamientos externos e internos simultáneos. En este caso, en que a la empresa le preocupa llenar la vacante, ya sea por medio del input de entradas o mediante transformaciones de recursos humanos. Una buena política de personal da preferencia a los candidatos internos que a los externos en caso de igualdad de condiciones. Con esto, la empresa se asegura de no descapitalizar sus recursos humanos al mismo tiempo que crea condiciones de competencia profesional dentro de la empresa. Siguiente. Conclusión. El reclutamiento y selección de personal es un proceso de vital importancia para cualquier organización con la finalidad de evaluar la posibilidad de contratar a la persona más apta para el puesto en el que se haya dado la vacante. Su éxito se traduce en un ahorro considerable para las empresas, tanto en dinero, tiempo como recursos materiales. Cabe mencionar que el proceso de reclutamiento y selección de personal incluyen todas las etapas del proceso administrativo, que son planeación, organización, dirección y control, mismas que existen en todas y cada una de las funciones. En la conclusión, debido a los cambios de personal que hay en las empresas, todas las empresas deben estar atentas y preparadas para las necesidades que haya durante el reclutamiento. También, si no se hace una buena elección o selección de personal y se contrata a un trabajador que no está apto para el puesto, esto puede causar que la empresa baje su productividad y tenga pérdidas. También podemos dar recomendaciones que serían tomar conciencia de las contrataciones, dedicar atención a los candidatos durante la entrevista, tener respeto hacia los candidatos, tener a personal calificado para la selección del personal, que sea amable y sobre todo respetuoso. Eso sería todo, Licen. Gracias.